Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que usted revise esta videoclase. Mi nombre es Sebastián Espínola, soy profesor de historia y en esta ocasión los invito a que revisemos en esta videoclase la temática sobre globalización y sus consecuencias. El fenómeno de la globalización lo vamos a identificar, lo vamos a caracterizar y vamos a ver algunas de las consecuencias que tiene en el mundo este fenómeno. ¿Ya? Eso, vamos a empezar, ¿no es cierto?, dando una definición breve, ¿no es cierto?, de qué es la globalización. La globalización se define fundamentalmente como aquella interconexión, este fenómeno de interconexión mundial, ¿ya? Que tiene distintas facetas, es fundamentalmente económico, pero no es solamente económico, también es político, también es cultural, pero eso, la palabra clave para entender la globalización es eso, la interconexión y la interdependencia. Los países dependen unos de otros, los países están interconectados entre ellos, los países dependen entre ellos, ¿ya? Así que eso es globalización, el fenómeno que se da a través de la historia y hoy en día de forma más latente, de dependencia de, de unos países con otros países. Dependencia que es comercial, pero fundamentalmente comercial y económica, pero también es política, cultural, etcétera, ¿ya? Por eso ponemos ahí al medio globalización económica, porque nos vamos a centrar fundamentalmente en esa. La globalización, yo diría en un 70% es económica, pero no es el único rasgo, tiene también consecuencias de otro tipo, pero es fundamentalmente económica. La dependencia y la interconexión se da a nivel comercial y económico entre países del mundo. Y aquí yo les pongo en 3 círculos, ¿no es cierto?, las principales características de esta globalización. La interdependencia, que es parte fundamental de la definición misma de globalización, como acabamos de ver, la internacionalización de los capitales y la producción y la liberalización del comercio. Fíjense que en la liberalización del comercio sale una gente, ¿no es cierto?, como en el mundo, abriendo como una especie de candado. El comercio se liberaliza significa que se dejan de poner trabas y por el contrario, se incentiva el libre comercio, el libre intercambio de flujos de bienes y servicios en el mundo. ¿Cuál era la principal barrera? Eh, Obviamente que, ¿no es cierto?, el transporte, pero con las tecnologías actuales el transporte está cubierto, ¿no es cierto?, con estos barcos enormes que transportan cosas desde China a distintos lugares del mundo, desde Europa. El el problema del transporte está cubierto, ¿no es cierto?, y solucionado. Después de eso, el principal meollo era los impuestos que los países colocaban a los productos que venían de fuera. Las políticas que en economía se conocen como políticas proteccionistas. Viene un producto extranjero, pero yo quiero proteger la industria local. Un zapato extranjero. Yo quiero que proteger a los productores chilenos de zapatos. Para protegerlos, yo le coloco un impuesto alto que eleva el valor y el costo del zapato que viene de países extranjeros, para que finalmente en el mercado sea más barato comprar un zapato chileno que un zapato chino. Esa era la principal traba que se ponía a el comercio internacional. Con la globalización económica se liberaliza y se sacan esas trabas, incentivando que los países sean más eficientes y se especialicen en la producción de las cosas para las cuales tienen ventajas comparativas. Y eso generó, ¿no es cierto?, un desajuste, ¿no?, global, pero en general los consumidores somos los beneficiados, porque finalmente usted tiene acceso a productos más económicos, ¿ya? Porque yo dejo Estado de poner impuestos y ahora ese producto no paga ningún impuesto. Llega nomás a los mercados y se vende. Más o menos al precio original de venta de la fábrica que lo produce en China. Y ese es un precio económico. Versus el zapato chileno que era más caro. ¿Ya? En el ejemplo del zapato. Esto aplíquelo a cualquier área económica, a cualquier producto. ¿Ya? Internacionalización de los capitales y de la producción. La producción ya se hace global. Piensa en el ejemplo de un automóvil.
el ejemplo de las multinacionales, de las empresas, ¿no es cierto?, que tienen operaciones en distintos lugares del mundo. Walmart, una empresa norteamericana, fundamentalmente, de supermercados, que tiene supermercados en todo el mundo. Una multinacional. Eso es internacionalización de los capitales. Internacionalización de la producción. Volvamos al ejemplo que yo le estaba mencionando del automóvil. Piense, yo voy a poner un ejemplo, una empresa coreana, surcoreana, de automóviles como Kia. Conocerán autos Kia, ¿no es cierto? En Chile son relativamente conocidos, populares. Esa es una empresa de propiedad de Corea, de una empresa de Corea del Sur. ¿Ya? Los capitales son de Corea del Sur. La mayoría de los autos se fabrican allá, pero esa empresa tiene fábricas en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, una fábrica en México. Por ejemplo, una fábrica en Tailandia. Son otros países, no es Corea del Sur. Y para armar automóviles, ¿no es cierto? Fabrica piezas o compra piezas a distintas fábricas de distintos lugares del mundo. A fábricas en China, a fábricas en México, a fábricas en Tailandia, a fábricas en Corea del Sur. Y ensambla automóviles en México. Y la empresa es de Corea del Sur. Y allá en México llegan piezas desde Tailandia, desde China, desde Corea del Sur, y otras tantas las fabrican ahí mismo en México. Y todo eso lo juntan y arman un auto ensamblado en México y que va a ser exportado desde México a los países latinoamericanos, a África, a países europeos, a distintos lugares del mundo. Eso es internacionalización de la producción. Un producto, ¿no es cierto?, fabricado con piezas de distintos lugares del mundo por una empresa de Corea del Sur, pero en una fábrica en México y después exportado al resto del mundo. ¿Se entiende? Eso es internacionalización de la producción. Estas tres características son elementales para entender el fenómeno de la globalización económica. Sigamos analizando algunos aspectos económicos de este fenómeno de interconexión e interdependencia económica en el mundo. La hegemonía del modelo de desarrollo neoliberal. Las dinámicas de esta liberalización del comercio, liberalización de la economía que mencionábamos recién, se dan en el contexto de economías libres, de economías de libre mercado, o sea, de economías más bien capitalistas. Si bien todos los modelos económicos en el mundo son de tipo mixto, tienden hacia el mercado. Tienen esta tendencia más hacia lo liberal, hacia el libre mercado. ¿Ya? Cuando decimos que la mayoría de las economías en el mundo son mixtas, significa que tanto el Estado como el mercado tienen un rol. Pero en la mayoría de esos países, el principal asignador de recursos es el mercado. Por lo tanto, son economías que tienden hacia lo neoliberal, hacia lo capitalista. ¿Ya? El principal asignador de recursos es el mercado. Otra característica de este fenómeno económico de la globalización, la internacionalización de la producción, que ya explicamos, el mercado y los capitales. Y ahí yo les puse una imagen con un montón de marcas que son de distintos países del mundo, generalmente de países desarrollados, pero que tienen operaciones y se venden en todo el mundo. La mayoría de esos logos usted lo va a conocer e identificar, por más que sean empresas que no son chilenas. McDonald's, Coca-Cola, Pizza Hut, Burger King, Mattel, Fisher-Price, Starbucks, Levi's, Nike, Kellogg, Caterpillar, Kraft, IBM, Google, Microsoft, Ford, Chevrolet, Volkswagen, Apple, Kodak, sí, un montón de marcas. La mayoría norteamericanas, europeas, ¿no es cierto? Pero que se venden en todo el mundo. Transnacionales en diferentes países. Recordar que una empresa transnacional es precisamente una empresa que tiene un origen en un país, pero que tiene operaciones, vende en todo el mundo. La interdependencia económica entre las distintas regiones del mundo, las que producen y las que compran. Todos los países producen algo. Pero, por ejemplo, Chile, ¿qué produce? Cobre, fruta, verduras, salmón, vino, celulosa.
Y eso es los productos que vende y que exporta. Hay otras cosas que produce, ¿no es cierto? Y que exporta a países vecinos, ¿no es cierto? Cuando uno va a Perú, a Bolivia, encuentra un montón de productos chilenos en los supermercados. La industria agroalimentaria abastece bastante esos países. Y eso, ¿ya? Versus qué produce, ¿no es cierto?, una economía como una economía europea. Automóviles, tecnología, celulares, ropa. Todos los países producen cosas distintas, ¿ya? Generalmente los países desarrollados producen cosas de más alto valor y los países subdesarrollados producen recursos naturales, ¿ya? Pero todos dependen entre sí, ¿ya? Porque nuestro cobre es necesario para fabricar los circuitos electrónicos de los productos electrónicos que va a fabricar China, Japón o Estados Unidos. Yo les aseguro que hay cobre chileno en el computador que usted está viendo esta clase o en el celular, porque se usa cobre para las conexiones y los circuitos internos de un celular o de un computador, ¿ya? Eso es interdependencia de las distintas regiones del mundo a nivel económico. Eso con este fenómeno de la globalización. Vamos a seguir analizando el fenómeno de la globalización, pero ahora vamos a analizar estrategias que han desarrollado los países para insertarse en esta dinámica. Finalmente, debido al auge del modelo neoliberal y la difusión de estos mecanismos de interrelación, de interdependencia y de interconectividad económica, los países, la mayoría del mundo ha sido sumergido en esta ola y hay que meterse porque si no uno queda afuera y los que pagan el costo es el país y en última instancia los ciudadanos. Quedarse fuera de las dinámicas de interrelación comercial, de la globalización, significa eso. Y los países lamentablemente ni siquiera en la antigüedad son del todo autosuficientes económicamente. En economía se dice autarquía. Un país autárquico es un país que se cierra su frontera y no tiene relaciones comerciales con otros países. Y el problema de eso lo van a pagar los ciudadanos que viven en ese país porque no van a tener acceso a un montón de tecnologías, ¿no es cierto?, que se producen en el mundo. Porque hay que ver si ese país es capaz de producir todas las cosas por sí misma. Y la respuesta generalmente es negativa. Los países no son capaces de producir todo dentro de sus fronteras. Chile no es capaz de producir todo dentro por país, por empresas chilenas. Computadores, celulares, nuevas tecnologías, no. ¿Ya? Así que eso, por lo tanto, los países toman estrategias para insertarse en esta dinámica global económica. A través, por ejemplo, de la rebaja de aranceles. Yo les decía, es el principal meollo, es la principal dificultad que se le colocaba al intercambio comercial internacional. Los aranceles son los impuestos a las importaciones de productos. Si yo quiero incentivar el libre intercambio de bienes en un país, yo rebajo el arancel o lo elimino, ¿ya? En Chile antes era normal, por ejemplo, antes estoy hablando en 1950, 1960, aranceles de un 40, de un 50% a un producto que viene de afuera. ¿Saben cuánto es en promedio actual los aranceles a los productos extranjeros en Chile? 2%. 2%. Muy, muy bajo. Por no decir casi nada. Chile tiene un montón de tratados de libre comercio, que es otra estrategia que tienen los países para insertarse en esta dinámica económica global. Está en el tercer punto ahí, firma de acuerdos comerciales, más conocido como tratados de libre comercio, donde finalmente los países ponen arancel cero, no cobran nada por los productos que intercambian entre sí. Y Chile en los años 90, 1990, en la década del 90 y la década del 2000, firmó múltiples tratados de libre comercio con los países más desarrollados del mundo, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Japón, con Corea del Sur, con China, y se sumó a distintas instancias internacionales, ¿ya? Bloques económicos. Aparecen ahí algunos como la APEC, la Asociación de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que incluye a los países que comparten esta zona geográfica del Asia-Pacífico, ¿ya? Del Océano Pacífico. Y ahí están las economías más importantes del mundo: Estados Unidos, Rusia, China, Corea, Japón, Chile, Colombia, México, eso, Australia y Nueva Zelanda.
los países que tienen costa hacia el Pacífico, ¿ya? Que se agruparon y establecieron políticas de intercambio económico, ¿ya? Eso, la firma de acuerdos comerciales, de tratados de libre comercio, las legislaciones más flexibles para que países, para que empresas internacionales, multinacionales, se instalen en un país, la rebaja de aranceles, la creación de bloques económicos y el incentivo de las ventajas comparativas de cada país para la producción de aquellos bienes y servicios que les resulta más fácil y económico producir, son distintas estrategias que han tomado los países para insertarse en esta dinámica de intercambio comercial que promueve y de comercio internacional que promueve la globalización. ¿Ya? Continuemos. El resultado de eso, ¿no es cierto? Y de este gran intercambio comercial entre los países del mundo es el desarrollo de regiones más o menos desarrolladas, con mayor desarrollo tecnológico y con menor desarrollo tecnológico, con más producción de bienes y servicios o con menos producción de bienes y servicios. Y en cada una de estas zonas se dan distintos, a raíz de su mayor participación en el intercambio comercial y económico global, se dan distintos fenómenos y distintas problemáticas. Podemos dividir a los países del mundo en aquellos países más desarrollados, donde el intercambio es más global, es más fuerte, y aquellos países subdesarrollados donde el intercambio comercial, económico a nivel global es más débil, ¿ya? Donde la producción de bienes y servicios es más débil. ¿Ya? Entonces, tenemos un mundo desarrollado, un conjunto de países más desarrollados, con mayor participación y más preponderantes en el intercambio económico global, y países subdesarrollados o en vías de desarrollo que tienen un rol más secundario en este intercambio económico global. Analicemos en primera instancia los países del mundo desarrollado. Comprende las zonas geográficas, generalmente la América anglosajona, Estados Unidos y Canadá, la Europa occidental, Inglaterra, Francia, Alemania, España, etc. Australia, Nueva Zelanda y algunas zonas de Asia, Japón, Corea del Sur y China, ya actualmente. Reciben también el nombre de primer mundo, los países más relevantes del mundo. Se caracterizan por un alto grado de desarrollo económico, por una buena calidad de vida, por una alta esperanza de vida. Eso quiere decir que las personas viven más, en promedio viven más años en esos países. Las bajas tasas de natalidad, nacen menos niños, el proceso de envejecimiento de la población debido a esta alta esperanza de vida y al poco nacimiento de niños, la población empieza a ser cada vez más vieja, por ser receptores de un alto porcentaje de migración de personas de países subdesarrollados que se asientan en esos países buscando mejores expectativas de vida, por el fenómeno de la discriminación racial, de la discriminación, ¿no es cierto?, hacia el extranjero, del cierre de fronteras. Son países que tienen o son objetos de atentados terroristas. El fenómeno del terrorismo se da con mayor fuerza en esos países, y un proceso de escasez de mano de obra debido a la alta demanda de mano de obra especializada y a la difusión de la educación, a las mejores expectativas de vida de esos países. Hay un sinnúmero de trabajo no calificado que queda sin personas que lo quieren hacer. Y ahí es donde se abre espacio a las migraciones, ¿no es cierto? A personas de países subdesarrollados que desarrollen trabajos como la recolección de la basura, trabajos técnicos, reparación, construcción, etc. Trabajos que generalmente la población de esos países no quiere hacer porque están sobrecapacitados, sobrecalificados para hacer esos trabajos, porque todos estudian en la universidad, tienen títulos profesionales y por lo tanto no esperan, o sus expectativas no están para trabajar en esas cosas, ¿ya? Ese también es un fenómeno de los países desarrollados, de los países de este llamado primer mundo, ¿ya?
Ahí yo les puse la bandera de Estados Unidos, de Canadá, el euro como moneda común de la mayoría de los países europeos, países del mundo desarrollado, y una foto típica de una gran ciudad, de una gran urbe del mundo desarrollado, ¿ya? Pero decíamos que también se dan, ¿no es cierto? Se da la otra parte, que es los países que no tienen estas características y que cumplen un rol más bien secundario en la dinámica de la globalización, el mundo subdesarrollado o de los países en vías de desarrollo. Comprende las regiones geográficas de África, de América Latina, del Caribe, de Medio Oriente, la mayoría de los países de Medio Oriente, no todos, de la India, de algunas partes del Asia-Pacífico, como Tailandia, como Vietnam, etcétera, y algunas partes de Europa Oriental, de estos países europeos que no se nos vienen al tiro a la cabeza, pero que son parte de Europa, que generalmente estuvieron o fueron parte de la Europa comunista en el siglo XX. Estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de Polonia, estamos hablando de Checoslovaquia, bueno, actualmente República Checa y Eslovaquia, dos países distintos, de esa zona de Europa. ¿Ya? Eso, esos países los podemos englobar con el rótulo, ¿no es cierto?, de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, países que tienen un rol secundario en el intercambio económico global. ¿Ya? También son conocidos como países del tercer mundo. ¿Ya? Su nivel de desarrollo humano es más bien bajo o medio. No tienen altos niveles de desarrollo humano, de educación, de salud, de servicios públicos, como los países desarrollados que veíamos recién. Su nivel de desarrollo humano, por lo tanto, es más bien bajo o medio, intermedio. Sus relaciones son de dependencia económica, dependencia en torno a los países desarrollados, a los cuales les compran muchos bienes y servicios. Se especializan generalmente en la exportación de materias primas, algo que yo ya les comenté recién en la clase, y en la importación de los países manufacturados, perdón, de los bienes manufacturados, elaborados, ¿no es cierto? La importación también de los bienes de tecnología, ¿ya? Porque no son capaces de producirlos en sus países, porque no tienen las capacidades tecnológicas ni el desarrollo para eso. La calidad de vida en estos países es intermedia o baja. La distribución de ingresos generalmente es bastante inequitativa o desigual. Son países donde la desigualdad es mucho más latente y es una desigualdad más bien en pobreza. Hay altos índices de crecimiento demográfico, no como los países desarrollados donde hay pocos nacimientos y bajas tasas de natalidad. Acá hay muchas tasas de natalidad porque las personas suelen tener muchos, o las familias suelen tener muchos hijos. Y son países con cierta inestabilidad política y eso también le afecta a la economía. Es un factor clave de desregulación económica. Los conflictos políticos, los conflictos sociales, la inestabilidad política y social. ¿Ya? Incluso conflictos religiosos, por ejemplo, en los países de Medio Oriente. Esa es esta otra zona o región del mundo que podemos denominar bajo el rótulo de mundo subdesarrollado. Analicemos entonces el fenómeno que se da de la desigualdad económica, que es un fenómeno que se ve potenciado o que queda más, más latente en la globalización, en este intercambio global económico. Se entiende por desigualdad económica la inequidad de ingresos y de desarrollo social entre distintas regiones del mundo y al interior de los países. ¿Ya? Desigualdad existe dentro de un país, entre las distintas clases sociales y grupos sociales de un país, y también entre países del mundo, regiones del mundo como las que analizábamos recién, ¿no es cierto? Por supuesto que hay mucha desigualdad entre países subdesarrollados y países desarrollados. Y dentro de los países también hay desigualdad. Dentro de un país desarrollado como Inglaterra también hay desigualdad. Por supuesto que una desigualdad distinta a la que hay dentro de un país subdesarrollado como Chile. Pero hay desigualdad. Entonces eso es inequidad de ingresos y de desarrollo socioeconómico entre regiones del mundo o al interior de los países. ¿Ya?
se caracteriza por distinta distribución de la riqueza. Fíjense aquí las dinámicas. Mientras la distribución de la riqueza sea más equitativa, hay más desarrollo. Al revés, si hay una distribución menos equitativa de la riqueza, hay menos desarrollo. Lo que yo les puse ahí en esos recuadros, ya al medio. ¿Y esto cómo se mide? A través de distintos indicadores internacionales. Yo diría que más relevante es el índice de desarrollo humano, porque es un indicador más integral, porque agrupa distintos fenómenos, no solo la riqueza económica, el ingreso económico de las familias y de las personas, sino también el acceso a salud, a educación, a vivienda, la calidad de los servicios, la estabilidad económica del país, la estabilidad política del país, la estabilidad social. Son un montón de factores. Por lo tanto, el índice de desarrollo humano es mucho más global y más certero sobre el nivel de equidad económica que puede tener un país. El coeficiente de Gini es el otro indicador y ese solo mide ingresos. ¿Cuál es la relación entre las personas que más ganan en un país, las más ricos, y los países y la relación que hay con los más pobres de ese país, los que menos ganan? ¿Ya? Y se calcula eso y se da un indicador. Ya lo vamos a estudiar. ¿Ya? Analicemos entonces, para ir cerrando, ¿no es cierto?, esos indicadores. Aquí están las características más importantes de esos dos indicadores. Por un lado, el índice de desarrollo humano, que está a cargo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esa es la institución global a cargo de generar este indicador y de medir en los distintos países en base a estos distintos indicadores, ¿ya? Determina el nivel de desarrollo de los países y toma en cuenta variables como la esperanza de vida, como el nivel educativo, como el Producto Interno Bruto. No es solo económico, el Producto Interno Bruto per cápita es el nivel de ingreso por persona dentro de un país. El coeficiente de Gini, en cambio, se enfoca solo en eso, en el PIB per cápita. Es una medición, como dice ahí, utilizada para representar la desigualdad al interior de un país. Evalúa la distribución de ingresos dentro de ese país en una escala de 1 a 0, donde 0 es perfecta igualdad, todos reciben lo mismo, y donde 1 es perfecta desigualdad, todos reciben distinto. Por supuesto que todos reciben distinto, pero mientras más nos acerquemos al 0 significa que los niveles son de mayor igualdad. Mientras más nos acerquemos al 1, significa que hay demasiada desigualdad. Fíjense que la desigualdad estimada en el mundo oscila en un 0,6. Por lo tanto, hay equidad, pero tendemos hacia la desigualdad. 0,6 está más cerca de un 1 que de un 0. Por lo tanto, hay desigualdad. ¿Ya? Y eso se replica en el interior de los países. ¿Ya? Un coeficiente de Gini, por ejemplo, de 0,8 significa que un país es muy desigual. Un coeficiente de Gini de 0,3 significa que ese país es mucho más equitativo. ¿Ya? Pero ahí solo a nivel de recursos, de plata, sin importar otros factores que sí tienen en cuenta el índice de desarrollo humano. Acá yo les puse un mapa, ¿ya? Este mapa está hecho en base a datos del año 2021 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. Y fíjense los colores. Países con un muy alto desarrollo humano son los países que están en azul oscuro, como azul marino. En un azul menos potente son los países que tienen un desarrollo humano alto. Los países con un desarrollo medio están como en un tono celeste un poquito más oscuro, y ese celeste más claro son aquellos países con un nivel de desarrollo humano bajo. Y aquí nos queda claro, ¿no es cierto?, las zonas del mundo donde hay desarrollo humano más alto. Norteamérica, Europa Occidental, Oceanía y algunos países de Asia. Fíjense ahí, debe estar una parte de China, Japón. Corea del Sur, es Corea del Sur, Japón. ¿Ya? Rusia, casi toda Europa. Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Oceanía, y fíjense en Sudamérica. Chile, Argentina, Uruguay. Como países con un alto grado de desarrollo humano. Porque esto mide
mide de forma integral distintas variables, como vimos, esperanza de vida al nacer, mortalidad infantil, nivel educativo de la sociedad, acceso a la salud, Producto Interno Bruto. Y en eso Chile lo ha hecho bastante bien en los últimos 30 años. Argentina también, Uruguay, sobre todo Chile y Uruguay, ¿ya? Tienen un alto índice de desarrollo humano. Argentina, lo que pasa con Argentina es que sufre demasiados vaivenes económicos, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día, después de la pandemia, hay altas tasas de pobreza, aumentó mucho la pobreza en Argentina. Por lo tanto, su índice de desarrollo humano probablemente este año sea más bajito. Y lo pinten, por ejemplo, con el otro color, desarrollo humano alto, ¿ya? Fíjense en todo caso que en Sudamérica la mayoría de los países tienen desarrollo humano alto, el otro color, ¿ya? Ahí está México, Brasil, Colombia, Perú. El único país que por ahí vemos, ¿no es cierto?, son algunos países con desarrollo humano bajo, Bolivia y algunos países de Centroamérica. Y con desarrollo humano bajo, ¿no es cierto? Fíjense en África, la mayoría de los países, ¿ya? Eso. Este índice es más relevante, pero recuerde que también está el coeficiente de Gini. Y el coeficiente de Gini es para medir desigualdad. Chiquillos, ¿cómo finalmente se calcula el coeficiente de Gini? ¿Cuánto gana el 20% más rico del país y cuánto gana el 20% más pobre? Se compara y ahí sale el indicador, que va de 0 a 1, ¿ya? Son muy relevantes en la globalización y sobre todo en el análisis de este distinto grado de desarrollo y de preponderancia en las dinámicas globales de intercambio comercial e intercambio económico, los organismos internacionales. Ya veíamos que, por ejemplo, el índice de desarrollo humano lo mide las Naciones Unidas a través de su programa para el desarrollo humano, ¿no es cierto? Por lo tanto, la organización internacional tiene un rol y un rol muy relevante para resolver problemas asociados a la globalización mundial, para resolver, ¿no es cierto?, fenómenos de pobreza en algunas partes del mundo, para establecer criterios de resguardo del medio ambiente y para poner de acuerdo a distintos países del mundo en políticas de cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿ya? Y ahí yo les puse algunas organizaciones, ¿no es cierto?, internacionales. Por ejemplo, en salud, la importancia de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dependiente de Naciones Unidas. La mayoría de estas cosas dependen de Naciones Unidas, de la ONU, ¿ya? Nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, de la relevancia, por ejemplo, de la OMS a propósito de la pandemia. ¿Por qué una pandemia, una enfermedad que surge en China se difunde por todo el mundo? Por la globalización, por el alto nivel de intercambio y de dependencia económica que hay en el mundo, por el alto nivel de conexión, de interconexión que tienen los países en el mundo y que es parte característica del fenómeno de la globalización. Y ahí nos dimos cuenta que la OMS, a través de las políticas de resguardo, ¿no es cierto?, de la salud, de control de enfermedades, de difusión del estudio científico, del intercambio con distintos laboratorios y el incentivo, ¿no es cierto?, al estudio científico que permitió, ¿no es cierto?, el desarrollo por empresas privadas de un montón de vacunas, ¿no es cierto? Y ahí la OMS tuvo un rol de coordinación, de cooperación fundamental en todo el mundo. Después, cuando esas vacunas están listas para entregarlas, ¿no es cierto?, coordinar la venta entre los laboratorios que las fabrican y los países que las compran. Las sugerencias, ¿no es cierto? Había incluso la OMS tenía una especie de mapa del mundo de contagios de COVID-19, ¿no es cierto? Y uno podía ir viendo, recaudaba, recolectaba esa información, la sistematizaba. Muy, muy importante. La FAO, que es el Programa de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que dirige y coordina actividades encaminadas para que se desarrolle en los distintos países del mundo políticas que erradiquen el hambre y que promuevan la seguridad alimentaria en los países más pobres.
¿Qué significa seguridad alimentaria? Que las personas tengan para alimentarse todos los días, tengan los mínimos necesarios para alimentarse y sobrevivir. ¿Y quién es la que coordina esas políticas de intercambio, de ayuda y de cooperación internacional? La FAO. ¿Ya? La FAO. Después le puse la ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, para aquellas personas que por distintos motivos políticos, económicos, guerras, etcétera, tienen que salir de sus países y reasentarse, ubicarse en distintos lugares del mundo, ¿ya? Y lo que hace esta agencia, ¿no es cierto?, es coordinar esas políticas de recepción y refugio en los países de acogida, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ACNUR debe tener un rol fundamental en Europa para de coordinación de los refugiados de Ucrania, de las personas que escaparon de Ucrania a propósito de la guerra. ¿Ya? Eso, se dan cuenta, ¿no es cierto? Entonces, para problemas globales y organismos globales que favorezcan, incentiven distintas soluciones para abordar esas problemáticas asociadas a la globalización. Y con eso terminamos, ¿no es cierto?, esta clase asociada a la globalización y sus consecuencias. Espero que les haya quedado muy claro y que les haya sido de mucha utilidad. Y los dejo invitados a alguna siguiente videoclase sobre temáticas de historia y ciencias sociales. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho y que estén muy bien. Chao, chao.